Bueno, amigos de Federación Española, belenistas, amantes del Belén en general, como siempre os digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En algún momento veremos este café emitido, tú lo estarás viendo, no sé si en directo o en alguna otra retransmisión posterior. De todas formas, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en Málaga, estamos en Antequera. Y estamos con mi amigo Pablo Montesinos, uno de estos cafés que yo hace tiempo le decía, Pablo, pon la cucharilla a calentar que enseguida vas a salir. Así que ya por fin se ha cumplido, aprovechando un viajecito por estas tierras tan maravillosas, estamos con Pablo en Antequera. Y estamos además en la sede de la asociación. De nuestra asociación, exactamente. Que esta asociación lleváis... Pues celebramos este año el quinto aniversario. Quinto aniversario. Sí. Quinto aniversario. Y este local me decías que no es el primer local en el que habéis estado. Este es el segundo, este es ya digamos local nuestro, con nuestra llave y nuestra casa. Solo tenemos una habitación cedida en un edificio municipal. Sí. Y allí, pues mucho más pequeña, y cuando queríamos trabajar todo, o sea, lo teníamos todo junto, el taller, la secretaría, entre comillas, y era como más complejo. Toda una mezcla de cosas. Sí, era más complejo, y ahora pues aquí ya ya que más, ya por lo que me has dicho, tenéis ya como idea de poder estar más años, una manera un poco más estable. Aquí también montáis la exposición. Tenemos nuestra exposición permanente, que es donde nos encontramos ahora mismo. Después tenemos la zona del taller, tenemos la zona de secretaría, en fin. Intentamos organizarnos ya, que quede bien. Y una maravillosa barra. Y una barra importante. Han dicho Pablo antes, y dice, es que él se empeñó en poner una barra para hacer asociación. Ahí congregamos, seguramente, ahí nos congregaremos y haremos belenes, por lo menos los pensaremos. Pensaremos. Ideas, y después... Y la gente se enganchará con este mundo. Bueno, Pablo, yo quiero empezar contigo como empiezo habitualmente. Con estas entrevistas. Ya sabes que pues la pretensión o el objetivo es pues ir conociendo a diferentes personas del mundo del Belén para crear ese maravilloso mosaico de pequeñas teselas denominado belenismo, que hemos escrito un poquito de la B, ahí 4 cositas por ahora, pero bueno, espero que esos cafés se puedan ir haciendo muchos más y en eso estamos. Quería empezar contigo con tus esencias, tu tradición, que luego hablaremos de esto, porque además creo que para mí, sinceramente, y además no pienses que esto, pues esto se lo dirás a todos, no, a todos tengo muchas ganas de hacer el café y estoy muy contento de haberlo hecho, pero tenía muchas ganas de estar contigo, y además sabes que es así porque coincidimos en... Sí. Pero vamos a echar unos años atrás. Vamos a echar a ese Juan Pablo. ¿Juan Pablo? ¿O cómo te suenan? Juan Pablo, sin problema. Vale. A ese Pablito, a ese niño que andaría por ahí jugueteando, que iría al cole, ¿cómo eran las navidades de ese Pablo que empezaba ya a trastear con las cositas del Belén? Pues esas navidades evidentemente eran muy, muy bonitas, ¿no? Que Navidad de que el niño no es entrañable y en nuestras casas siempre se ha hecho, nuestros padres, todo lo posible para que sean Navidades felices, y ahora los que somos papás hoy pues lo intentamos, ¿no? Yo la recuerdo pues con mi padre montando el Belén. Uh-huh. Esa es mi raíz, ¿no? Yo a mi padre le debo mucho, y entre otras cosas esto, lo que pasa es que mi padre es más calmado que yo. Yo si me gusta... Si me gusta vas a saco. Si me gusta, él montaba el Belén de casa, un Belén muy sencillo, muy casero. Popular, tradicional, con bornizo, con corcho. Claro, aquí decimos el papel continuo de embalaje, papel marrón que decimos aquí, pues lo arrugaba y hacía su montaña, y ahí poníamos pues la figura. Y pues yo creo que lo que yo tengo con el belenismo es innato, o sea, yo creo que nací con él, o sin darme cuenta mi padre fue alimentando desde pequeñito esta pasión que yo siento hoy, porque yo recuerdo, y lo he dicho en alguna ocasión ya, yo recuerdo el decir, bueno, aprovechamos el fin de semana o no se tenía algo de más tiempo,
mañana montamos el Belén. Mi padre es carpintero, iba al taller, cogía un tablero con 2 banquillos, 2 borriquetas para preparar la base. Eso el día anterior, y ya ese día, esa tarde, para preparar todo para el día siguiente, ya él bajaba la caja del altillo. El altillo, fue los famosos altillos. Es que se repite, Sí, se repite la palabra altillo en todos los cafés. Claro. Altillo, trastero. Bueno, en Andalucía decís mucho altillo, ¿no? El La sitio parte alta de los armarios. donde se guardan, sí, Exactamente. que sirve un poquito de pequeño almacén, ¿no? Sí, Y sí, ya claro, bajabais claro. bajabais del altillo la caja. Ahora, ese momento de pequeñito, ¿no? Bueno, tampoco he crecido mucho más, ¿no? Pero vamos, en altura me refiero. Ese momento de mirar cómo tu padre se sube a la escalera, abría la puerta y hacía así con la caja y la ponía allí, ¿no? Yo recuerdo ese olor. Yo recuerdo el abrir las solapas de la caja de cartón. Y ese olor no se me olvidará nunca. 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 Y recuerdo que yo esa noche cuando ya estaba todo preparado para la mañana siguiente levantarme y comenzar con el montaje, era la noche de Reyes para mí. O sea, recuerdo el prácticamente no dormir y el levantarme a hortadilla, no porque fuera malo, ¿no? Sino porque mis padres, bueno, porque lo típico, descansan tranquilo y Tranquilo que ya llegará mañana. Levantarme a hortadilla, nervioso, súper nervioso, a oler la caja y a sacarla con cuidado para que no se rompieran, porque a sacar una figura y era como que así en la penumbra, recuerdo el tocarla y decir, Belén, vamos a montar algo impresionante. Es increíble, fíjate, yo tengo unos recuerdos muy parecidos. También en mi casa había 2 cajas del Belén, una era para las figuras solo y otra para todo lo que no son figuras, bueno, pues para trocitos, el trozo de espejo, el puente, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son lo que montábamos, ¿no? Y es exactamente igual, o sea, el día que mi padre ya, porque además lo teníamos en un trastero, o sea, un cuartito ya en la planta superior, que a mí no me dejaban ir solo. Claro. Yo no podía ir ahí. Yo sé que estaba la llave, pero ni siquiera llegaba la llave. y entonces exactamente igual, o sea, es coger las cajas, bajar, abrir. Además, unas cajas ya de muchos años, que son la caja del Belén, que es la caja del Belén, o sea, que eso no se cambia nunca, es la caja del Belén. Y además de una publicidad que, bueno, una cosa muy antigua, un cartón ya como muy raído, y abrirlo y ese olor, o sea, ese olor son cosas que te quedan marcadas, ¿verdad? Ahora ya con la madurez pues te das cuenta que lo que olía, porque las figuras eran de plástico, algunas eran de barro cocido de aquella época, y lo que olía era plástico, pero un plástico diferente. Es un olor que todavía o sea, lo conservo aquí, ¿no? Y aquí, y ese Belén lo conservo, y de vez en cuando pues voy, y cuando llega Navidad lo abrimos y hago así, y me voy un montón de años atrás. Sí, además esa es la tradición que hemos vivido nosotros, y muchos como nosotros, nuestra generación y de generaciones anteriores, y el problema quizás es que ahora los niños están viviendo lo que será su tradición, ahora. Claro. Dentro de cuando tengan 40 y pico, 50 o 60 años, ¿qué están viviendo ahora los niños? No digo las tuyas porque ya sé que vivís en un entorno en el que el Belén, porque bueno, he estado en tu casa y sé lo que se vive, pero en general, ¿qué tradición crees que ahora puedan estar describiendo esos niños? Pues muy a mi pesar, y sin ánimo de que se moleste nadie, ni molestar a nadie, ni muchísimo menos, no es lo mismo. Ahora las tradiciones que a lo mejor cuando estos niños crezcan, también añorarán sus tradiciones y lo recordarán muy bonito, igual que nosotros recordamos las nuestras, ¿no? Pero es otra cosa. Ahora el tenerlo todo así, el enseñarlo a que, bueno, solamente hay que abrir un móvil, desplegar un móvil, lo tienes todo, mucho más fácil, ¿no? Y más cómodo. Pero yo creo que lo estamos educando, o se están educando, ¿no? En una sociedad en la que los valores, esos valores, ese sentimiento, ese pellizquito, cuesta más inculcarlos que en nuestra época. Ahora es todo más superficial, por decirlo de alguna forma. Sí, es más como dicen la comida rápida en inglés, el fast food, ¿no? Ahora es todo fast, o sea, todo tiene que ser
pensamiento rápido, decisiones rápidas, Exactamente. todo se consume y se tira, pero ya no solo a nivel de impacto ecológico, sino se tiran las ideas, se tiran los planteamientos, es decir, esto ya no vale, esto ya... Y quizás esa vorágine, por eso yo muchas veces en alguno de los talleres que suelo ir por ahí, suelen salir estos temas, ¿no? Aparte de la técnica, siempre pues me gustaba comentar cosas. Y yo les digo, ¿qué tradición están viviendo ahora los que dentro de 30 años vengan donde estoy yo, donde estás tú, donde está Cuela, hacer algo y que la gente les mire? ¿Qué van a contar? Porque yo cuento lo mismo que tú, o sea, cuento el altillo, cuento la caja, Claro. cuento el serrín. Venimos del altillo. Venimos del altillo, venimos del altillo, Pablo. Es verdad, y estoy de acuerdo contigo en que da un poco de pena como que ahora ya no se valoran un poquito las cosas vividas, o sea, todo tiene que ser, vives esto, pero ya no vale ahora tienes que vivir otra cosa diferente. Es todo ¿no? muy rápido, es todo muy, o sea, Todo... sin pozo, que seguramente Dios quiera, ¿no? El día de mañana para ellos sea un recuerdo precioso, igual que lo está haciendo que lo está haciendo para nosotros. Pero ahora es todo, vamos a montar el Belén. Con suerte quien monta el Belén, porque ahora vamos a montar el árbol de Navidad. Sí. Que todos los respetos del mundo, y gracias a nuestro amigo Coto hemos descubierto que el árbol de Navidad, bueno, yo ya más o menos lo sabía, pero bueno, nos ha quedado asentado. Hemos buscado el lado no oscuro, sino el lado luminoso del árbol de Navidad. Pero, y si no es el Belén, vamos a la tienda de esta que todo es a €1, todo es más barato, hacemos así con 4, en la misma tarde, con 4 paquetitos de figuras, y hacemos pop. Y pasamos por ahí, y toda la Navidad, y pasamos por ahí, pero no lo miramos. Vamos corriendo a la mesa llena de comida, o a los regalos, o a Papá Noel, y eso da pena. A mí Sí, da pena. da pena. Da pena porque además vivimos en un país en el que muchas veces pongo de ejemplo, ¿no? O sea, tenemos un jamón espectacular, un aceite maravilloso, un pan, perdón la expresión, de P. Madre. Claro. Y nos han invadido las hamburguesas y los perros calientes. Sí. Digo, somos tontos. O sea, ya no es otra cosa, es que, madre mía, ¿no? Este Pablito del altillo que esnifaba Sí. Belén con la caja, va creciendo y ya ese Pablito ya pues se hace un poquito más mayor. ¿Cómo sigue esa tradición en tu casa? ¿Cuándo le quitas? Le dices, papá, quita. ¿Cuándo le dices, bueno, quita? O sea, No. Además tengo que agradecerle porque ellos siempre, bueno, como yo no he sido un estudiante brillante, estas cosas para mí me distraían. Yo que soy de la cabeza, me vuela mucho. Ellos pues no que intentaran, evidentemente, ni muchísimo menos, impedirme que yo hiciera el Belén, ¿no? Pero me decían, bueno, ahora no es Belén, céntrate en esto. Pero el Belén siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces ellos, cuando yo ya decidí, bueno, pues gracias a un matrimonio que Puri y Pepe, sí. ellos, pues, fue incluso mi madre la que me dijo, Puri fue la primera que montaba aquí en Antequera unos belenes espectaculares, públicos, y ellos iban hacían sus visitas por Jerez, por aquella época, y mi madre me decía, te voy a llevar con Puri, ya que te gusta tanto, y te acerca a ella, que ella te vaya enseñando. Y bueno, la raíz la sembraron mis padres en mi casa, esa tradición, pero el que yo hoy esté dedicado a este mundo al nivel, no digo ni alto ni bajo, sino que me encuentro, es por ellos. Ellos me dijeron, Pablo, no te quedes en Antequera. Si quieres aprender, si quieres avanzar, sal de aquí. Conoce otras formas de entenderlo, y las cosas como son. Ellos me recomendaron que fuera a Jerez, y recuerdo que mi padre me llevó, y ya tenía yo novia, la que hoy es mi mujer, hace ya 20 y tantos años, a Jerez. Era un día de ida y vuelta, y yo decía, madre mía. O sea, con el objetivo De de ese ver viaje, de ver Belénes y de Belénes. conocer otras formas. Y después, cuando yo ya me saqué el carnet, ya le dije a mi novia, que era entonces también todavía, digo, vámonos un fin de semana a Jerez. Y yo ya había hecho algún Belén público aquí en Antequera, porque bueno, gracias a Puri, ella me decía, Corcho lo hace así, lo hace asado, y había hecho algo. Y es lo típico. Viene a ver el Belén tu madre, tu suegra, tu novia, tu vecino, ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué Belén! Eres un artista. Vale. Y ahora dices, tú voy a ir a Jerez. Y cuando llegas a Jerez, te pones delante del
del más sencillo que por allí haya, te quedas mirando, te pones delante de aquella embocadura de aquellos belenes y dices tú, Pablo, eres un aprendiz mucho más humilde de lo que tú te crees y tienes que seguir y seguir y seguir. Entonces muchas veces cometemos ese fallo de meternos en nuestra burbuja, de aceptar muy gustosos los halagos de tus seres queridos o de quien se acerca a ti y te crece y te encierra ahí y no te das cuenta de que para nada, nada. Todos somos buenos y todos somos malos. Y yo fui y después, bueno, pues todos los años repetía esa visita por aquella zona. Ya amplié a Rota, San Fernando, bueno, es que más menos zona. San Fernando, Sevilla, todo. Y entonces tú dices, o sea, lo que te hace es otra cura de humildad y más. Y cada vez que vas, vienes más humilde y con más ganas de aprender y de seguir. A mí eso me pasaba también con una edad parecida a la que me estás contando, en viajes que hacíamos desde la asociación por la zona de Cataluña. Nosotros desde Navarra, bueno, pues era un viaje que se sigue haciendo anual o casi anual, de visitar después de Navidad, de visitar los belenes, porque hasta la Candelaria, tradición que estuvieran expuestos, sí, aunque estén cerrados al público, pero se mantienen y tal, ¿no? Entonces aprovechamos después de Reyes para hacer ese viaje, ¿no? Y me pasaba igual, o sea, yo cuando al ver que fui por Cataluña, además caí en 3 o 4 sitios que dije, ¡buah! Digo, o sea, ¡buah! Y ahora echas la vista y dices, jo, pero si yo lo que he hecho, fíjate esto y esto, qué maravilla, qué tal, ¿no? Pero el tema es ese, decir, a partir de ahí vas creciendo, vas tomando más referentes, más gente que te interesa, más propuestas, vas viendo más cosas, y en base a eso, creo yo que es la forma de ir, claro, de además ir no creciendo. se trata de copiar, ¿no? No, para nada. Simplemente vas cogiendo de cada uno lo que te gusta, o incluso cuando intentas copiar no te sale porque no llegas y te quedas en tu nivel, ¿no? Entonces, pues, al final es lo que tú haces. Claro. Es tu forma de entenderlo y verlo. Bueno, tengo que reconocer que este café está un poquito contaminado porque acabamos de ver el Belén. Digo, ¿por qué? No sabes por dónde iba a salir, ¿eh? Porque acabamos de ver el Belén de Pablo de su casa. Yo es el segundo año que lo veo ya. Y, ¿cómo has llegado bueno, ahora explicaremos, pero ¿cuál ha sido tu proceso hasta llegar a estos montajes ya con una narración, con sonido, con este movimiento o cambio de luces, siempre un poco desde la oscuridad absoluta hasta ese plena iluminación, ¿no? Porque esto de primeras no se hace, voy a hacer un día esto, ¿no? Es decir, tú harías belenes, entiendo, más estáticos, más tipo diorama o tipo belenes más grandes. Pero ¿cómo fue un poco este desarrollo? Bueno, pues aquí en Antequera, cuando yo era pequeño, en la parroquia de San Sebastián, también se hacía un Belén en el que de una forma muy casera, porque después me lo han contado cómo lo hacía, digo, madre mía, mi vida. Ya se escuchaba, ya se hacía la noche y el día, se escuchaba el gallo, se escuchaba... Y a mí eso siempre se me ha quedado, pues, lo tenía ahí, ¿no? Esos belenes que tú dices, impresionantes. Y bueno, yo empecé a hacer belenes con el día y la noche, pues normales, ninguno un belén normal, ¿no? Pero bueno, lo típico, lo clásico. Con las fases. Exactamente. Con las fases. Y un año los Reyes Magos pues, me trajeron un controlador más profesional. Y a raíz de ahí, pues sinceramente yo no sé qué pasó. O sea, me refiero, yo monté mi Belén que el primero que hice así fue una escena que se me ofreció desde el Museo de Belénes de Molina, que Antonio Bernal, que en paz descanse, pues con una figura de Ángela Trippi me ofreció una circuncisión. De hecho, esa escena me comentaba él que es que era del Belén de la Cueva, pero que no le encontraba cabida. Y dice, Pablo, ¿te las quieres llevar? Una figura de todo. O sea, yo vengo de figuras de la baratita, de los chinos, ¿no? Vamos a entender los chinos, que también se arrancan los cafés, los chinos, ¿no? Sí. Entonces, pues yo digo la circuncisión. Y me puse a indagar sobre la circuncisión.
y digo, es alucinante lo que esta escena conlleva, ¿no? Y dio la casualidad que iba a estrenar ese controlador entonces, pues no sé, me puse a escribir. Si es cierto que cada cual entendemos el belenismo, un Belén se puede ver desde muchísimas perspectivas, tantas como belenistas somos, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que yo soy una persona en mi casa y mi familia somos personas muy creyentes, somos cristianas, y yo entiendo el Belén desde ese punto de vista. Está el Belén popular, el Belén clásico y el Belén evangélico. ¿Vale? Porque no el bíblico, que también, sino el evangélico o el Belén catequético. Entonces yo, cada vez que voy a hacer un Belén, lo primero que hago es buscar en la Sagrada Escritura, ¿no? El Belén cuenta la historia que cuenta, esa no la sabemos todos, pero es que esa historia la circundan miles, y puedes buscar y acoplarle y adaptarle la historia que tú quieras. Entonces, a raíz de esa circuncisión, le hice un montaje, le escribí su narración de lo que contaba, la preciosidad de ese rito iniciático del que ahora deriva nuestro bautizo, ¿no? Donde le tenían que poner el nombre, los padres tenían que decirle al sacerdote en ese momento cuál era el nombre que ese niño iba a tener, igual que nuestro bautizo. Y yo ahí pensé, digo, pues entonces la Virgen, cuando el sacerdote le preguntara qué nombre iba a llevar el niño, pues ella podría evocar o recordar, tendría un recuerdo de cuando se le anunció el ángel. Entonces, pues en esa circuncisión hay un ángel que aparece por detrás, señalando al niño y a un rompimiento de gloria, o sea, al Espíritu Santo. Y se evoca en la circuncisión, pues volvemos a recordar esa aparición del ángel. Y yo me di cuenta que a la gente, o sea, yo lo hice porque a mí me parecía bonito y yo quiero que en el Belén se cuente algo cristiano y bíblico, ¿no? Y sea real en ese sentido. Y yo me di cuenta, pues, que la gente se emocionaba muchísimo en casa. Ese lo hiciste, perdón, en tu casa lo pusiste. En mi casa. Pero luego ¿Dónde estaba con la condición, o sea, luego fue claro, al museo. Claro, después, porque eran con figuras. Después, una vez que terminó todo, pasó Navidad, pues, es propiedad del museo. Y yo me di cuenta que la gente se emocionaba muchísimo, y me hacían emocionarme a mí. Cuando llegó la siguiente Navidad, pues yo ya era papá. Y aquí dentro ya había cosas otros sentimientos, ¿no? Yo no sé cómo ni de qué manera yo acoplaba al Belén, o yo cuando pensaba en el Belén, pues pensaba en mi hija, pensaba en... Es que es algo que tampoco sé explicar, es que te sale, es que lo llevas dentro. Entonces, en ese Belén pues se lo dediqué a mi hija, y va escribiendo... Bueno, tengo truco, tengo trampa. Y es que tengo un bozarrón, tú lo has escuchado, el bozarrón, que es de Javier Jiménez de Málaga, que es el autor de hecho de estas figuras. Y hablando con él dice, pues yo doblo y hago... Y la voz también engancha, ¿no? Entonces él me ayuda en eso. Yo le mando lo escrito a él, incluso me hago yo un audio diciéndole, aquí paras porque quiero encender, aquí me hace... Y la voz también es un todo, ¿no? Es un todo. Entonces, pero es que es algo que es que me nace así. No sé, yo lo que tengo claro es que el Belén ha de ser una catequesis. Es una responsabilidad muy grande la que los belenistas tenemos, muchas veces no somos conscientes. Yo, en cierto modo, puedo entender que haya belenistas, bueno, pues que no presuman de ser cristianos. No sé cómo no se puede cómo no se puede presumir de ser cristiano delante de un Belén. Pero Pablo, y quizás ahora, hablando de modas también, bueno, lo que decíamos antes de que todo es rápido, ¿no? Decir que eres cristiano y decir, y bueno, y ser consecuente, o sea, que tener esa vida, pues lo mismo, ¿no? Te exige algo que muchas personas pues no están en ese punto sino que, bueno, sin más. Y el sin más, que no, cada uno evidentemente lo que quiera, ¿no? También hace a que haya personas que lleguen al Belén y pues les da igual poner una figura que otra, por ejemplo, sí. O les da igual el tema, no se meten en la escena, en lo que haces tú, ¿no? De una manera además muy potente, por lo que yo te conozco,
tú estudias mucho el tema y después sí que es cierto que haces esos guiños o te lo llevas a tu realidad, a tus hijas, a tu familia, a tu hermana, a todo tu entorno, pero siempre sin perder esa esencia. ¿Qué pasa cuando en un Belén perdemos la esencia y no sabemos lo que estamos representando y me da igual poner la visitación que la anunciación, como terminan en on, pues más o menos se parece? Y si no el tal y los reyes, que vengan por aquí, que vengan por allá, que no vengan. O sea, llegamos a un punto también que parece que todo vale y todo no vale, ¿no? Todo no vale, todo no vale. Y entonces cuando yo te digo que qué clase de Belén, ¿no? Entonces, ¿por qué haces un Belén? Si tú no eres, si no, tú no estás seguro de lo que quieres representar y de la historia tan grande que un Belén cuenta, y todo vale, y te da igual que venga por aquí como que venga por allí. Pero es que eso pierde un poco el sentido. Yo tengo, y te cuento, aquí inserto una anécdota, ¿no? que es muy significativa, y a mí puede o quizás es el piropo, entre comillas, más grande que jamás me han dicho delante de un Belén. La asociación, tenemos una socia que trabaja en urgencia, fue el segundo año de la asociación, y bueno, ella quería, cuando ya terminamos un poco, quería hacer un Belén, un Belencito un Belén de sobremesa, no pesaba poco, porque ella quería ofrecerlo a urgencia. Entonces, yo ese Belén no lo hice, lo hizo otro compañero, Juan Rodríguez, que siempre está. Juan, lo hacemos, vale, se hace. Y una vez que estaba terminado, ella quería que llevarlo a urgencia, ¿no? Presentarlo allí, pues, como un acto pequeño oficial de parte, porque ella decía que lo hacía la asociación, que no lo había hecho ni fulano ni sutano, ni tan siquiera ella. Era un trabajo de la asociación para tenerlo allí en urgencia. Entonces, pues, yo decía, Pablo, tú tienes que decir, Ana, pero si es que yo no... Pablo, tú por el puesto que ocupas, me gustaría que vinieras. Bueno, total, buscamos el hueco y fui. Y Ana, como es tan exquisita para estas cosas, mira, el Belén está en la capilla del hospital, ¿vale? En el oratorio que hay allí. Dice, porque quiero que antes de ponerlo en urgencias, lo bendiga el sacerdote del hospital, ¿vale? Nos vamos todos a los que habíamos allí. Estaba el Belencito allí puesto, envuelto, que ya lo había envuelto en un papel transparente precioso. Las autoridades, bueno, de los directivos, quiero decir, del hospital, la directora del hospital, el médico, hay un grupo de gente, y el sacerdote, que yo no lo conocía. Encantado. ¿A vosotros sois de la asociación de belenistas? El sacerdote. No lo había visto nunca. Sí, nosotros somos... Ignacio, el sacerdote me echó una bronca. Espectacular. Yo decía, pero... o sea, era un momento tierra trágame. Digo, si yo vengo aquí a regalar, entre comillas, un Belén para urgencia. ¿Tú eres belenista? Tú, vosotros, pero se dirigía a mí. ¿Vosotros sois belenistas? Sí, sí, sí. Estáis súper equivocados, lo que hacéis no tiene nada que ver con el Belén, vais por un camino completamente diferente, O sea, yo decía, aquí viene todo esto. Y es que, bueno, pues después me enteré que un compañero que nosotros le habíamos dado algunas indicaciones, había hecho un Belén conjunto con él había propuesto hacer un Belén en la parroquia, y él quería hacer un Belén, bueno, pues entre todos, un Belén parroquial, un Belén pequeñito, al uso, y pues estaba obsesionado con, bueno, fíjate, ¿no?, con que los pastores entraran por las puertas, y con le llegara a la puerta por aquí, con un poco de, que es lo que nosotros, entonces pues como que le metió la pata, porque esta persona pues quería pues un poco, entonces pues este sacerdote empezó a increparme, entre comillas, allí, que nosotros estábamos equivocados, que el belenismo no era eso. Y de esas veces tenía yo este Belén de reencuentro montado en casa, y de esas veces, porque claro, cuando te vienen así, como que dices tú, no sé qué decir ni por dónde salir, y de esas veces que contestas bien, y le dije, mire usted, vamos a hacer una cosa, aquí hemos venido a entregar este Belén a urgencia, vamos a hacer lo que vinimos a hacer, y cuando usted quiera, seguimos esta conversación delante de mi Belén en casa. Así pasó. Al día siguiente, no recuerdo bien, quedé con él, vino a casa, a oscuras, como tú sabes, terminó de ver el Belén. Este hombre hizo así, y bueno, se abrazó a mí, lloraba,
Pues lloraba con él. Llorabais juntamente. Llorábamos todos. Y me dijo, soy sacerdote, no es español. Dice, por mi recorrido, ¿no? Y además le gustaba el Belén, le gustaba el belenismo. Dice, he visto muchos Belenes de España y fuera de España. Y me dice, es el primer Belén en el que veo a Dios. Joder. Eso es un piropazo, ¿eh? Es lo único que yo busco. Piropazo. Por eso, Pablo, vamos a meternos un poquito más ya mordiendo ya tu proceso, en tu trabajo. Porque hay que decir que Pablo monta un Belén en casa, todas las navidades lo cambias o casi, bueno, alguno igual puede estar. Las que tengo tiempo. Bueno, pero bueno, monta todos los años un Belén en casa que es un auténtico espectáculo. Yo tengo que, así le doy un poquito también de tiempo a él para que relaje un poco. Yo hace 2 años, con motivo de un viaje que hicimos aquí por el Museo de Mollina, por una excursión con un grupo de personas y tal, surgió el tema de ver tu Belén, ¿no? Yo sabía que lo hacías, pero me pasaba por eso, decirme, pues sí, pues vamos a verlo, porque además ya tenía contigo una cierta relación, y en mí, o sea, yo vi ese Belén igual que lo vio ese sacerdote que me estás contando, ¿no? Quizás yo no tuve ese cambio porque yo ya sabía por dónde vas y además estoy de acuerdo, con lo cual pues vamos un poco sobre caballo ganador, ¿no? Pero sí que cambió totalmente, o sea, cambió de alguna forma, me reafirmó en lo que yo ya estaba pensando, pero no era capaz de exteriorizar quizás o de poner en práctica, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que en Andalucía en general hay muchos sitios donde se montan belenes de este tipo, o sea, belenes con una puesta en escena, con el incienso, con la música, con la narración, pero ya verlo así de primera, o sea, tocándonos así, y eso hizo que a partir de ahí, bueno, ese mismo año, hace 2, ya en mi taller hicimos el primer montaje ya muy sencillo, no había mucha, bueno, pero bueno, tenía ya un texto sobre el tema de la huida a Egipto, ¿no? Traída al mundo actual, a los tránsitos, a la gente que está en peregrinación, bueno, todo lo que te voy a contar. Y fue a raíz de esto, o sea, ¿no? O sea, con lo cual me parece que lo que tú propones, y desde el punto de vista que tú propones, catequético total, evangélico, con un texto que solo el texto ya merece la pena muchísimo, aparte de lo que estás viendo, pero ya todo lo que te entra ya o sea, me parece brutal. ¿Cómo arrancas? Es decir, cuando tú te planteas hacer este año, para el año que viene o cuando sea, quiero tocar un tema o quiero ese tema, tienes una lista de temas como si fuese Spotify, una lista, voy a tirar de este, o son temas que surgen desde tu cercanía familiar y luego lo llevas, luego lo encajas, o ¿cómo haces todo ese proceso creativo? Pues no tengo un listado ni tengo una lista de espera de belenes esperando a hacerse, ¿no? Simplemente, pues, es como cuando, yo creo que eso nos pasa a todos los belenistas, cuando el móvil te dice, tal aplicación está consumiendo batería en segundo plano. Ajá. Ese segundo plano, aunque estés, no sé, haciendo otra cosa que no tenga nada que ver, trabajando con el belenismo, pues siempre está ahí y siempre va consumiendo batería, que no es consumirla, no todo lo contrario, es recargarla. Entonces, pues, es simplemente en tu día a día, en mi cotidianidad, veo o me pasa o cualquier acontecimiento familiar o cercano, sea positivo o negativo, porque también lo hay negativos, y en los que tú dices, esto es un Belén, y hay 1000 historias, hay desde que, bueno, pues, desde que mi hija personalmente, ¿no? Desde que mi hija mayor comenzó, daba la manita a mi hija pequeña por el pasillo dando sus primeros pasos y las vi a las dos así, la mayor ayudando a la pequeñita muy torpe, era un Belén, fueron un ángel y una mariposa que se acercaban al niño Jesús a dar su ofrenda, hasta cuando en el puñetero COVID, perdón por puñetero, pero bueno,
O perdón se por COVID. merece, sí. Perdón por COVID. Y además se merece otro calificativo que no sea puñetero, pero bueno. Pues esas videollamadas de mi madre que trabajaba en una residencia súper agobiada, intentando ver a su nieta, que casi se despedía a diario, ¿no? Porque no sabía lo que iba a pasar, que está aquí detrás. Bueno, y tantas circunstancias que se nos presentan. Ese momento cuando ya pues pudimos vernos y abrazarnos, que tenemos aquí. Son tantas cosas. Simplemente yo veo Belénes, estoy tonto, estoy loco, y veo Belénes tanto en lo bueno como en lo malo. Y, o sea, una vez que tú ves o dices, bueno, esta escena, ¿no? Lo de tus niñas o lo de, bueno, todo lo que hemos comentado, cualquier tema cotidiano que te permita ver un Belén. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, tú lo tienes en la cabeza, en ese segundo plano ahí, ya imagino que pasará ya de empezar a comer memoria más en el sentido de ya te tira más y ya te pide. Y entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Coges un lápiz y dibujas? ¿O no sé, o escribes algo, un texto? ¿O empiezas a...? ¿Cuál es, cómo sigues? Porque claro, está el tema de la narración, el texto, la música. ¿Cómo vas un poco ya concretando? Empiezo por ahí. O sea, la escenografía es lo último. Primero, cuando tengo la idea, pues intento desarrollarla, intento adaptarla a lo que te digo, a esa parte cristiana, ¿no? Porque todo se puede adaptar aquí, ¿no? Entonces voy tomando mis apuntes, mis notas de lo que será primero la idea general y después pues frases y notas de lo que puede ser la futura narración. Y una vez que ya tengo eso y ya sé lo que quiero contar, quiero contar pues los primeros pasos de mi hija, o quiero contar cuando mi familia nos reencontramos después del COVID, o quiero contar lo que he contado este año, que no lo vamos a desvelar todavía por si hay alguien que quiera venir a casa todavía. Hay que decir que es junio, da igual ya cuando, pero es junio, el 6 de junio y está el Belén. Exactamente. Cualquier historia, ¿no? Entonces lo que hago es pues desarrollarla un poco y una vez, después pienso que la postura, la posición de la figura, porque es verdad que, bueno, pues para hacer este tipo de Belenes quizás sea más difícil hacerlo con las figuras que hay en el mercado ya hechas, no realizadas, y busco a un artesano, alguien que quiera hacérmela, ahorro para poder hacerla, porque muchas veces, bueno, somos una economía básica y es entendible que algunas veces las figuras pues tengan el precio que merecen tener, por supuesto. Y a partir de ahí pues ya empiezo a trabajar en la escenografía. La escenografía es lo último, siempre. Y la narración, la música, te condiciona la escenografía, es decir, has podido un cambio que imagínate, no sé si ocurrió o no, pero en ese proceso de escribir y tal, igual decir, mira, esto iba por aquí, pero lo voy a llevar para allá porque quizás aquí me atasco, no sé, por decir algo, ¿no? Sí. Ese cambio, esa pequeña orientación también te influye en la escenografía, luego, o sea, la escenografía final es eso, una escenografía, una puesta en escena para que ocurran cosas, ¿no? De alguna forma. Yo así lo entiendo. Entonces, eso también, ¿no? Te puede influir el decir, aquí necesito un espacio donde va a ocurrir esto, porque en el texto pues hace referencia, ¿no? Es decir, al final la escenografía te va un poco como ya marcando eso que está en el texto, ¿no? Claro, por eso es lo último, o la parte final, ¿no? Es así, lo que pasa es claro, yo empiezo a hacer la escenografía una vez que ya tengo claro lo que quiero hacer, sin bocetos ni nada, o sea, yo lo imagino, evidentemente buscar algún apoyo en alguna ilustración, algún cuadro, alguna pintura, y va mezclando, va modificando, va incluso, bueno, pues entrelazo algunas ideas diferentes que he buscado por lugares distintos, y ese guión de esa narración siempre sigue abierto. O sea, yo ese guión no lo cierro, ni pido a Javi que me lo grabe hasta que yo no estoy seguro y tengo la escenografía prácticamente lista. ¿Por qué? Porque conviven y van paralelamente creciendo los dos juntos, ¿no? Entonces muchas veces tengo que readaptar la escenografía al audio o el audio a la escenografía. Además es curioso porque
supongo que nos pasará mucho. Hay momentos en los que el Belén te habla solo y él se hace solo. Concretamente este año en el Belén de casa que acabamos de ver, la parte trasera o lo que sirve de telón a donde está el nacimiento, no era así. Cuando yo empecé a trabajarla, está la segunda. Era otra cosa. Pero yo bajaba al trastero y me quedaba mirándolo. Yo, como decía, digo, no me gusta, digo, pero bueno, voy a dejar que se enfríe. Me voy y vuelvo. Y cuando vuelvo, digo, es que no me gusta. Y le doy otra oportunidad, porque dice, bueno, que llevo una semana con eso, ¿no? Pero es que no gustaba. Entonces, pues, sin pensar, sin forzarme a buscar qué hago. No, me relajé. Yeah. Atención, me puse gregoriano, que a veces lo utilizo. Y me puse a trabajar. Y lo que salió es el rincón deteriorado que se ve detrás de... Y me encanta. O sea, no me forcé en muchas veces decir, ¿qué hago aquí? Tengo que hacer un arco con una perspectiva que entre, que salga, que... Déjate llevar. A veces queremos como... A mí me suele pasar también que tienes un rincón, una zona y quieres como... que sea lo más, o sea, mi obra definitiva y ahí ya, y a veces eso es mucho más sencillo, es decir, continúas, creas, aportas, quitas, pones y muchas veces ya está. O sea, no hace falta, pero a veces sí nos pasa, ¿no? Yo soy mucho de diseño previo, de diseño de trabajar con algún boceto, alguna pequeña maqueta. Y a veces sí que es cierto que hasta quieres como estrujarlo tanto como para... Y dices, no hace falta, o sea, ya sales y por lógica te vas a dejarte llevar. ¿Y trabajas en tu misma casa, o sea, donde está el Belén, ahí trabajas o tienes un espacio? Yo tengo un espacio, un trasterito pequeño y ahí, bueno, que a la vez que es el taller, el trastero de la familia y tengo que convivir, bueno, pues con todos los trastos, y un espacio muy pequeño y muy reducido, ¿no? Y es lo que no tengo más. Y lo pones, o sea, inauguras un día concreto, te gusta, o sea, haces un rito de inauguración, una cosita. Yo siempre lo inauguro con la familia, o sea, intento que esté para la Inmaculada y mucho, por ejemplo, este último año pues no lo conseguí. Fue a poquitos días de Nochebuena y aunque mi mujer y mi hija están por allí, se lo conocen y lo están viendo, pero cuando está terminado vamos a inaugurarlo nosotros y vamos a verlo nosotros, que ya se lo conocen, ¿no? Pero es ponernos los cuatro delante de él, ponerte, ¿verdad? Y ahora sí, y después, bueno, pues mis padres, mi suegro, mis cuñados, mi hermana. Y a mí me encantaría hacer una inauguración, pero es que en casa no cabemos, ¿no? Una inauguración con conocidos, es decir... No, pero bueno, aunque sean grupitos, pero y por supuesto lo bendigo. Llamo a algún sacerdote, por ejemplo, este año también vino este sacerdote que te cuento, que somos íntimos desde entonces, somos muy amigos. Claro, de aquella bronca... Desde aquella bronca pasamos a ser muy amigos, a dime, háblame de tú, y este año me acompañó a Sevilla a recoger la figura de José Ángel en el coche. Claro. Entonces, pues, y muy importante para mí el bendecirlo. Llamo a un sacerdote y lo bendecimos en familia. Y a partir de ahí arranca tu Navidad, vuestra Navidad. Arranca mi Navidad, que dura todo el año. Dura todo el año, como casi desde Inmaculada hasta, pues no sé el tipo de detrás más, pero bueno, ya habrá que empezar a... Hay que darle, hay otro aquí, hay otro. Entonces ese ya empuja, ese va empujando al anterior. Oye, y esa es que me gusta, aunque para ti fue un sofocón, la bronca del sacerdote, o sea, el momento ese. Eso, pensando un poco, que después tuvo esa reflexión cuando ya vio tu trabajo y ya dijo, bueno, esa reflexión puede tener que ver con que hacemos belenes técnicamente muy bonitos y algunos, bueno, de todo, ¿no? Pero bueno, en general muy puros y muy puros de técnica, y que hay escenas que las ves y dices, ¿y aquí qué me han querido contar? ¿No? Hace referencia a eso, esa bronca. Es el problema. A ver, yo por esa fase pasé. Yo tengo que confesar que yo por esa fase en la que completamente obsesionado por la técnica, por asistir a cursos, a talleres, por empaparme de libros, por cuando ya había internet, buscar y cómo hago este rincón y cómo se hace la piedra, y cómo texturizo y el color, y yo he estado muy obsesionado, de hecho sigo obsesionado con eso, pero me he dado cuenta que solo esa parte
es como que al Belén, desde mi punto de vista, ¿vale? Como lo entiendo yo. Como que al Belén le falta algo. Como que es una escenografía seguramente preciosa, no digo la mía, sino la de cualquier otro. Una escenografía seguramente preciosa. Pero es ese, si te da igual, si lo único que te importa es lo bonita que ha hecho la piedra, que parece de verdad, o aquella lejanía o aquella perspectiva, o lo bonito que está tratado esa puerta de madera, que es madera auténtica, y te da igual lo que estás representando, te da igual de que el que esté allí delante se emocione, del que esté allí delante te dé un abrazo llorando y te diga, soy otro. ¿Y cómo se consigue eso? Pues quizás eso tienes que llevarlo, o sea, tú eso lo tienes que llevar para poder exteriorizarlo. Claro. Porque no es una cosa impostada, no es un copia, corta, pega, o sea, no es que lo que tú sientes lo has visto en alguien y entonces se lo copias a él y luego no, esto hay mucha más verdad, evidentemente, una verdad que sale de ti, en tu caso, claro, que sale de ti totalmente, entonces es así. Me pasa mucho porque te mueves por ahí, talleres y cosas que suelo hacer, y yo siempre pongo el ejemplo ¿no? Lo de la técnica. Muchas personas pues se organizan unas jornadas, un curso, un taller, y bueno, pues al final pues hablas de un tema y quieren un poco ver cómo resuelves ese tema, ¿no? Pero para mí esa es la excusa, la técnica es la excusa para contarles mis esencias, que es lo que creo que valen un poquito. No sé si mucho o poco, pero valen un poco. Sí, son mis esencias, o sea, mis verdades, el por qué, lo que hago. Porque la técnica siempre creo que es un medio. Es como, yo me pongo el ejemplo del billetito de 20 euros, o de un billete de 20 euros, pues bello no es que sea. Sirve para lo que sirve, ¿no? Sí, claro. Pero tenerlo es porque luego te da oportunidad de vivir en general, ¿no? Pero es lo que hagas con él, no el hecho de tenerlo. La técnica creo que le pasa igual. La técnica tiene que estar siempre al servicio, ¿no? de tu idea, de tu expresión. El problema es cuando no tienes o no eres capaz, porque no te lo has trabajado quizás, o porque por timidez. A ver, lo que tú haces es de muy valientes. Yo creo que sí, o sea, no sé. A ver, cada uno se acercará a tu casa, a tu Belén, pues como quiera, pero tú te desnudas, te desnudas 100%, sí. Porque es Pablo en estado puro, y eso igual para ti te sale muy fácil porque eres muy expresivo y muy sentimental, y claro, pues te sale fácil, pero no todo el mundo lo hace. Entonces quizás o por pudor o por desconocimiento estamos en un punto del Belén en el que, pues, ¿qué quieres que te diga? Mucha técnica, pero también... Es que el problema viene cuando interpretamos la técnica como el fin del Belén. Y no es el fin, es un medio. O sea, es un medio para llevar al espectador, incluso a ti mismo, ¿no? A otro nivel espiritual. El problema viene cuando los belenistas entendemos el Belén como ego, como el que se ponga aquí delante va a pensar que soy buenísimo. Ese es el... Entonces yo no lo veo así. Yo no quiero que mis belenes hablen de mí. Yo quiero que mis belenes hablen del nacimiento del niño Jesús. Y hablen de él. Yo pienso que los belenistas, como te comentaba antes, tienen una responsabilidad enorme y muchas veces no somos conscientes de ello. El Pablo belenista de casa no es de la asociación, porque en la asociación hay que hacer belenes para todos los públicos, porque también es verdad que los belenes que yo hago son belenes para adultos. A casa han venido belenes a ver niños que se han quedado pobres. ¿Y dónde están los Reyes Magos? ¿Y dónde está el pastorcito? Entonces, y de noche igual pues claro, se cogen miedo o no lo ven como que eso, son belenes para adultos que hacen mucha falta. Hace mucha falta que alguien le dé un tironcito de alguien, o a un tironcito de oreja a nosotros mismos, ¿no? Belenes para niños hay muchísimos, y se hace el 90% se hace pensando para ellos, ¿no? Para la familia, para el gran público. Pero ese Belén que
que te ha de cambiar un poco, ese Belén que ha de decirte algo que tú no te esperabas. Ese Belén que a lo mejor alguien que va a ver el Belén por compromiso o porque va a acompañar a otro que quería verlo y voy porque le da vergüenza ir solo a casa, ¿no? Y sale dándote un abrazo diciéndote, esto no me lo esperaba. Eso pasa, mira. Aquí entró uno y sale otro. Claro. Y perdona, pero yo pienso que tenemos esa responsabilidad de somos un medio para evangelizar de alguna forma, ¿no? No podemos utilizar el belenismo en beneficio nuestro. Por supuesto yo lo hago porque lo disfruto también, ¿no? Pero yo viendo las reacciones que hay en casa, las reacciones de muchísimas personas que pasan por el Belén de casa, hay veces que yo me he planteado muy seriamente el dejarlo tiene su parte fea, ya te lo he comentado también antes, ¿no? Pero después vea y digo, es que lo mismo él quiere que de alguna forma yo siga haciéndolo por algo, ¿no? Y bueno, pues he seguido. Claro. Oye, y un Belén que no lo vea nadie, esto con José Ángel también salió, con algunos, con los que me gusta a mí que tienes un pellizquito así que yo comparto mucho. ¿Harías un Belén solo para ti? O sí, no, solo para ti, ni para tu familia, aunque tú y tu familia sois evidentemente un uno muy, muy nuclear, muy unido, pero imagínate que no lo ve nadie. ¿Necesitarías, o sea, es una necesidad tuya el hacerlo y el sacar de ti eso, o se quedaría ahí gastando memoria, esa idea? Pues yo creo que lo haría. Yo creo que lo haría, porque a mí me llena muchísimo, a mí personalmente. Lo que pasa es que pienso que queda como un poco egoísta, ¿no? El que quedártelo para ti. Bueno. No simplemente porque ya te digo, yo veo reacciones de gente que va a ver el Belén por otro gato, pesado el tío este con los belenes, y después se lleva otra sorpresa y va lleno, ¿no? Es como espiritualmente como que te llena, pues como que merece la pena. Sí, es curioso porque al final es una expresión, para mí es como un abrazo, ¿no? Es como un abrazo, un beso, un gesto de amor, de cariño, ¿no? Al nivel que sea, familiar, pareja, hijos o amigos, pero bueno, son formas de amor, o sea, no son, al final el origen es el mismo. Totalmente. Cada uno pues tiene su canal, ¿no? de expresión, pero al final yo por ejemplo sí que necesitaría, o sea, yo creo que no lo haría solo para mí. O sea, porque yo creo que el disfrute, en mi caso, está en ese proceso que tú ese que tienes ahí, yo ya lo tengo. O sea, si fuese solo para mí, Claro. Quizás necesito o necesitamos al otro, no por esto claro, ni claro. Tal, no, sino porque para que le llegue eso que tú quieres contar, ¿no? O sea, como gesto de cariño y de amor y de mira, pues te muestro esto, ¿no? O te ofrezco esto para que lo disfrutes o para que... Entonces, bueno, empezó como una tontería esta preguntilla de ¿harías un Belén? Pero tiene su juguillo. Oye, Pablo, ahora estamos con todo esto de la inteligencia artificial, que tenemos ahora ahí ya, bueno, estamos locos con la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves esto en el mundo del Belén? ¿Tú crees que podremos llegar a hacer belenes que lo hagan máquinas o que los diseñen, bueno, máquinas o inteligencias o ordenadores? ¿Podrán llegar a tener ese sentimiento? ¿Qué hacemos con esto? A ver, yo la inteligencia artificial, o sea, aquí en la asociación ya la estamos utilizando. Este año hemos hablado con Macarena de Sevilla, le hemos dicho que nos eche una mano para algunos diseños del Belén del 5º aniversario que queremos hacer. Pero solo la voy a utilizar y yo creo que solamente puede llegar a estampas maravillosas en las cuales te puedes apoyar, ¿no? Y te pueden servir de inspiración. A partir de ahí, en el belenismo, sentimiento cero. Y te lo dice uno que es el belenista, yo creo, más llorón de España.
Entonces, pues... Yo creo que sí. 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 Entonces, pues, hay la inteligencia artificial. Creo que no va a llegar nunca y espero que no llegue nunca. Yo sobre todo espero. Creo, no lo sé, porque, claro, es que no, se nos escapan muchísimas cosas. Claro, quizás que no sabemos todavía muchas Y cosas. no sabemos lo que hay detrás de eso, ni si... Pero me daría pena, a mí me daría pena de que una máquina te hiciera sentir lo que te es capaz de hacerte sentir el corazón o el alma humana, ¿no? Del que tienes al lado. Además, tendríamos un problema. La parte también, aparte del pensamiento, de tu reflexión a la hora de, pues, ¿no?, de una escena cotidiana o una escena que anda por tu cabeza, de coger y llevarla, ¿no? O sea, ver un poco la parte, cómo encajarla dentro del Evangelio, de darle todo ese sentido, ¿no?, que es 100% tuyo. También hay una parte que ahora creo que se está un poco descafeinando, no sé, bueno, parece que la gente no valora, que es la parte matérica, o sea, el tocar los materiales, el pórex, la escayola, las masillas, las tiras, los pigmentos, el crear. O sea, si a mí me dices que hay una máquina al final, una super mega impresora 3D, que con un diseño que yo le hago me hace el Belén, y yo con qué disfruto. Claro. Porque a mí me gusta tocar, me gusta coger y cortar y pegar y ver cómo saco una textura, ¿no? Y ver... Y ese momento de error y volver a empezar. Error, espérate, esto no me gusta, venga, tal, quita el color, el tal... O sea, volvemos a lo del principio, a que estamos yendo hacia una sociedad tan rápida, que parece que ya el hacer las cosas y dedicar un tiempo como que no vale, ¿no? A ver, es cierto. Yo como padre que le roba mucha hora, que el Belén le roba mucha hora a la familia, y tengo un trabajo que también es muy esclavo y tiene un horario fatídico. Si tuviera una maquinita que me echara una mano, o sea, yo, el 90% yo, pero bueno, si tuviera una maquinita, decía, venga, ese rinconcillo termínalo tú, que ya no puedo más. Tú lo que quieres es un puerto USB aquí, conectado a una máquina. Eso sí. Y estás con tu chiquilla, y que te esté ahí ya... No, pero es un poco broma. Es verdad que ese momento de tocarlo y de crear, y ese disfrute de, jolín, que tú dices que esto era una plancha de corcho. Yo siempre digo una plancha que es de un uso industrial, para aislante, que es plano, liso, feo, o sea, más colores que son, bueno, que tampoco, y machiembrao, que con un código ahí impreso, y de ahí sacar, ¿no? Claro, la verdad que si te lo ocurra, y hay belenistas que lo miran y te dicen, o sea, que te sacan de eso, te sacan una puerta perfecta, una piedra perfecta y un ladrillo perfecto, y es todo el mismo material, ¿no? O sea, y ese momento, ese disfrute, ese no puede desaparecer. Ese momento de decir, era bonito, esto y ha terminado en esto, ¿no? Es súper placentero. Wow. Oye, las figuras, ¿qué importancia le das a tu escena? O sea, buscas una figura concreta que marque esa... Pero yo, por lo que he visto en tus montajes, casi todas las figuras son actores principales. Bueno, no sé, depende, igual no he visto todo y hay otros, pero esos extras no tiras tanto de ello, ¿no? O sea, marcas mucho en el núcleo principal que quieres contar. Claro, porque me quedo con una frase de yo aprendo de todo el mundo, y siempre, y además que el día que deje de aprender, pues dejaré el belenismo, ¿no? Una frase de José Ángel que a mí me encantó, y sin saberlo yo, es mía también, ¿no? Es que yo lo que quiero es contar una historia, ¿vale? Y esa historia lo mismo la podría contar, bueno, pues con esto, con 50 centímetros de Belén, ya está. Y todo lo demás lo que hace es arropar, aportar y apoyar a esa escena, a esa historia. Entonces, si yo lo que quiero es que esa historia tenga realce y sea la que hable, quizás no necesito más alrededor, ¿no? Simplemente con que, bueno, pues que tenga consonancia y aporte un poco, a lo mejor no necesito que haya más sí, es que más gente por allí pululando, ¿no? Sí, no, pero es algo curioso, porque hay belenistas que son, bueno, también depende de la escena, ¿no? De meter
mucha pieza, bueno, haciendo pues esos grupos secundarios que tampoco molestan, ¿no? Pero bueno, claro, están y dan claro, sentido claro, también, claro, ¿no? por supuesto. Incluso también muchas veces marcan las proporciones de los elementos y simplemente por estar, ¿no? Y me llama mucho la atención esa escena de impacto que hay en este, evidentemente la tenemos en el que hemos visto en casa también. Ese diseño, esas poses, ¿se las dejas al artista, al artesano, que tenga una cancha, un espacio de libertad para crear? ¿O tú marcas mucho, quiero esto? ¿Hasta qué punto? Soy muy cabezón. Soy muy cabezón. Y José Ángel y Javi te lo pueden decir. Y es verdad que cuando a mí se me mete algo aquí... ¿Quieres? Sí. Pero es cierto que, bueno, también te dejas llevar por los profesionales realmente en este sentido, ¿no? Y si te dicen, mira, pues yo creo que mejor es así, o mejor me gusta que tenga mucho contacto las piezas, las figuras, que se toquen, que se rocen, que haya ese realismo, ese cariño que muchas veces intento transmitir, ¿no? Pero es verdad que, bueno, si ellos en algún momento me dicen, pues mira, yo pienso que es que mejor podía haberlo hecho así, o lo podemos hacer así, o esta postura, o esto. También me gusta que tengan mucho aire, mucho movimiento, que no sean figuras estáticas, que ellas por sí solas pues ya transmitan. O sea que realmente también nutres al artista, al artesano, con ideas tuyas para, muchas veces, es decir, cuando te encargan una pieza y te dan una cierta libertad, bueno, pues eres tú más el que aportas, visto desde el punto de vista del que hace la pieza, ¿no? Sí. Pero en tu caso tú nutres también a la ¿Nutro persona. o machaco, no? O machaca. Depende. No, a mí me gustaría, o sea, ya algunas veces lo pienso, digo, venga, voy a decirle... Voy a relajar un poco. Voy a decirle lo que tú quieras, pero es que después me pongo a darle vuelta y digo, es que tiene que estar así porque en el momento de este audio digo esta frase y eso significa esa postura... Claro, lo tienes súper liado, Todo tiene un porqué, todo tiene un silencio, tiene su porqué. En el audio se menciona una palabra, una frase o un párrafo, y es pues porque a lo mejor una de estas piezas está en esta posición y quiere decir X. Está contando eso que se está escuchando o lo que sea, ¿no? Que después muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Para la persona que está ya no sé que yo lo cuente. Pero bueno, es por lo que te digo que sí lo haría para mí, porque yo sé que todo eso está ahí y yo lo disfruto así. Y a lo mejor en el audio se dicen muchísimas cosas que los que estáis delante no sois conscientes, pero yo estoy contando, yo estoy, minando sí, y claro, bombardeando claro. con un montón de situaciones mías personales, de sentimientos, y ahí se quedan. Claro, pero es como cuando ves en un museo una obra de motu propio, o tienes una guía, ¿no? que un poco te puede contar cosas quizás que tú igual pues no las ves a nivel de composición o de lo que quiere contar en esta parte de un cuadro, de una pieza, ¿no? Y eso también, porque tú haces un poco de audioguía yo he estado 2 veces viendo tus montajes y haces un poquito ¿no? Pones en situación, explicas, incluso en creo que también intervenías dentro de la narración, decías cosas me acuerdo que era los nombres, era tu padre, tu madre o tu suegro o los abuelos, sí. Y me acuerdo de eso, ¿no? Esa puesta en escena que es total, porque vas a casa de Pablo y es que ya... Espérame un momentillo que tengo que arrancar el tema. Y de bueno, ya sabes la que valía. Y vamos a entrar en un espacio oscuro. La importancia de que el ojo se acostumbre a esa oscuridad, ¿verdad? No, y precisamente también por eso no subo redes, o sea, no subo a redes sociales ningún Belén que esté expuesto en casa, porque no es lo mismo el que tú llegas a casa sabiendo lo que vas a ver, o incluso que entra a la habitación con el Belén completamente encendido como tenemos y ya lo has visto. Sí, que es una escena más clásica. A que yo te lo vaya contando poco a poco, porque por ejemplo en yo quería hacer ver, primero se iluminaban estas piezas, recuerda, estaba todo oscura y todo el mundo, la mayoría pensaban que eran José y María, ¿no? Uh-huh. Y cuando avanzaba la narración y realmente con la narración el audio se encendían los verdaderos José y María que están ahí detrás y se descubría que ellos eran San Joaquín y Santa Ana. Uh-huh. Pues entonces yo eso te lo puedo contar si no lo ves y te lo voy descubriendo poco a poco. Claro. Si no, pues ya lo has visto. Entonces pues
se juega con todo, hay mucha magia y hay mucha... Oye, y que sigamos con esa magia, Por Pablo. favor, que nunca acabe. Pero para siempre, y sin inteligencia artificial, la Para nada, natural, para la nada. que sale de Para dentro. Oye, Pablo, un placer. Igualmente. Pero además un placer enorme, porque yo tenía muchas ganas de este... Pues yo siempre he pensado, yo siempre he visto a mi belenista fetiche en tus cafés y decía, qué guay, Bueno, pero- jamás en la vida pensaba que yo era digno de tomarme un café contigo. Bueno, dignísimo. Ya sabes que aquí la única limitación no son las distancias y que hay que buscar momentos en los que podemos encontrarnos y siempre con esa intención de hacerlo presencial, porque creo que el online, hombre, para igual situaciones de personas que es imposible estar, Claro. pues es una buena opción, pero si podemos estar así Podemos tocarnos. y tocarnos un poquito y llorar un poquito y ver la emoción, Sí. yo creo que eso luego trasciende también a los que están ahí escuchándonos. Así sí. que muchísimas gracias, A ti que siempre. sigas así siempre y de ahí a todo lo mejor que puedas. Y gracias por ser, Pablo, gracias por ser. Gracias. Gracias de todo a ti, corazón, porque eres un belenista, pero de arriba abajo, de izquierda a derecha, lo mires por donde lo mires, Se intenta esférico. se intenta hacer lo mejor que se puede. Y Claro bueno, que sí. Lo importante yo creo que eso es ser tú mismo, desnudarte, como decíamos, y que no te dé vergüenza. Y yo animo a todo el belenista que a lo mejor puede ser, ¿no? Que a alguno le dé vergüenza presentarlo como, o incluso llorar. Yo os aseguro que se llora y te quedas tan tranquilo y no pasa nada. Pablo, ¿tú cuándo no lloras? Vamos a acotar Pues- en algún momento... No, porque cuando voy a trabajar también voy También llorando, no lloras. pero de pena. Qué pena. La autopena ya. A ver, yo es que soy muy... Sí, ¿eres así? No puedo Y eres- evitarlo. Yo cuando son cosas que me salen de aquí, toco a mi familia, toco a mi hija y toco, jolín, el belenismo y mi fe. Y además Es eso, que me eso surge está, así, es que eso está en tus belenes. No O sea, puedo. nadie puede decir que no esté. O sea, porque si ves tu montaje y te conoce un poquito a ti, dices que esto tiene que ser. sí. Porque si no es imposible que De se este haga tío que es un tanto rancio. de este loco. Sí. Bendita locura. Bendita locura. Bendita locura. Pues nada, terminamos aquí este maravilloso café. Yo sigo emocionado porque es un café, bueno, ya habéis visto lo que nos da Pablo todos los años en sus montajes. Así que nos despedimos ya y nos veremos en la siguiente, que como suelo decir, ya veremos con quién. Venga, un abrazo y muchas gracias. Gracias.